Buenos días, estamos felices de poder estar acá nuevamente, ¿verdad? Para juntos compartir la palabra del Señor. Damos gracias al Señor por su palabra, damos gracias al Señor porque Él es fiel, Él es bueno, Él es maravilloso y damos gracias al Señor por su Espíritu Santo que nos enseña y nos revela, ¿verdad? Todo lo que en Él está escrito. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana hermosa, gracias porque estamos aquí dispuestos, nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, para aprender, para devorar, desmenuzar tu palabra. Padre, ayúdanos, enséñanos. Espíritu de Dios, revélanos las verdades grandes que hay en tu palabra y lo que tú quieres que nosotros hoy, Señor, entendamos de ella. Bendice a mis hermanos que están aquí. Bendice a mis hermanos que están en camino. Bendice a mis hermanos, Señor, que nos están viendo por la internet. Y permite, Señor, que tu propósito pueda ser cumplido hoy a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y estamos comenzando un nuevo tema. Y precisamente tiene que ver con nuestras emociones. Ahora está muy de moda esta cuestión de los emojis, todas esas caritas que cuando te escriben un mensaje, a veces es más fácil ponerle una carita si te gustó el mensaje, sonriente, una triste, cuando lo que te dicen no te agrada o es triste. Y así más o menos a través de esas ilustraciones tú vas mostrando a la gente con los cuales tú te comunicas, lo que tus sentimientos, tus emociones en ese momento. Este tema que va a estar basado en el libro de los Salmos, tiene 1, 3, 4, 5, 6 clases, todas en el libro, todas en los Salmos, y tienen que ver todas con las emociones y cómo nosotros lidiamos con las emociones. La Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, y nosotros tenemos que aprender como cristianos a cómo lidiar con esas emociones, cómo lidiar con la ira, cómo lidiar con el dolor, con la depresión, y de todo esto se trata este nuevo tema. Hoy nosotros vamos a estar hablando del duelo. El duelo es un proceso que pasa al ser humano cuando tiene una pérdida. Puede ser una pérdida de un familiar, puede ser la pérdida de una relación. Cuando hay una pérdida bien dolorosa en la familia, se pasa por ese tipo de proceso, que le llaman el proceso de duelo, que tiene varias fases que yo no voy a decirles aquí ahora ni nada, usted lo puede buscar en la internet, pero que es necesario y siempre va a ocurrir cuando hay una pérdida. Pero ¿cómo nosotros podemos lidiar con eso? ¿Cómo? Bueno, pues vamos a estar viéndolo en el Salmo 116. Pero antes de eso yo quería decirles algo del libro de los Salmos. Y quiero leerles, le entregué a los que están acá una hojita como esta. No vamos a leerlo todo, pero les voy a decir algunos datos interesantes. Dice que los salmos son alabanzas dedicadas al Dios de Israel y son el énfasis, o sea, las alabanzas son el énfasis principal de todos estos salmos. Existen varios autores en este libro, son poesías, un libro poético, son poesías compiladas ahí de varios autores. David es uno de los autores, pero también está Asaf y los hijos de Coré, que se mencionan casi siempre al inicio del salmo. Después del título casi siempre ponen el autor. Otros salmos son anónimos. No encontré el autor de este, así que me parece que el autor de este es anónimo, el 116. Si estoy mal, por favor que me corrijan. Los destinatarios son el pueblo de Israel, fueron escritos especialmente para el pueblo de Israel, y a muchos de estos salmos se cantaban, o sea, que eran poesías que le ponían música y los cantaban. Están divididas en 5 partes. La mayoría de estos escritos, de estas poesías fueron escritas por David. Pero vamos ya a ocuparnos, si usted quiere leer algunas o saber un poco más sobre los salmos, en esta vida le damos bastante información. Vamos a ocuparnos en el Salmo 116. Y yo quiero que usted se fije bien en el tema de hoy. No importa la situación que tú estés enfrentando, no importa la pérdida que hay en tu familia. Ahora mismo yo estoy mirando caras aquí
que han tenido que enfrentar grandes pérdidas. No importa la pérdida, Dios nos restaura con su gracia y su compasión. Esta es la experiencia de muchos de los que están aquí, esta es la experiencia de muchos de ustedes que nos están mirando, y esta es la experiencia del salmista. Dios nos restaura con su gracia y su compasión. Y puede que ahora tú digas, bueno, yo no necesito escuchar mucho esto hoy porque yo no tengo necesidad de eso, no tengo ninguna pérdida. Bueno, no la tienes hoy, pero inevitablemente vas a tener que pasar por ella. ¿Y cuándo te vas a preparar? Ahora. Ahora. Porque nosotros tenemos que aprender cómo lidiar con este tipo de cosas para poder glorificar a Dios aún en medio del dolor y que Dios nos ayude. Porque fácil no es fácil. Lidiar con los sentimientos no es fácil, lidiar con las emociones no es fácil. Pero nuestro Dios es grande. Y que Dios nos ayude, mis hermanos. Vamos entonces ya a entrar. Quiero preguntarte algo. ¿Has tenido alguna experiencia dolorosa que te ha afectado profundamente? Solamente para que tú pienses. Para que tú pienses. Dios nos restaura con su gracia y su compasión. Y vamos a comenzar leyendo Salmo 116, versículos del 1 al 4. Salmo 116, versículos del 1 al 4. Yo lo voy a leer para ustedes. Dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Yo no sé si ahora, si tú te puedes identificar con este tipo de sentimiento. Yo te lo voy a leer en otra versión, del 1 al 4, para que te sea más fácil entender. Yo amo a Dios porque Él escucha mis ruegos. Toda mi vida oraré a Él, porque me escucha. La muerte me tenía atrapado. Me dominaba el miedo de morir. Sentí una angustia terrible. Entonces le rogué a Dios que me salvara la vida. Era hasta el 4. El comienzo de este salmo, el versículo 1, es una expresión de alabanza. La expresión de alabanza de alguien que está en medio de una situación tremenda. Dice, amo a Jehová, pues ha oído mis súplicas, o sea, mi voz y mis súplicas. Dice el versículo 2, porque ha inclinado a mí su oído. Es el mismo perro con diferente collar. Recuerden que en la poesía hebrea esa es una de las características, que ellos te ponían una frase, cuando querían enfatizarla la volvían a repetir con otras palabras, pero la misma frase quiere decir lo mismo. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Alguien aquí me puede decir qué quiere decir? Amo a Jehová porque ha oído mi voz. Ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor, ¿qué hace? Nos escucha, nos oye, escucha nuestras oraciones. Y él estaba diciendo que él ama al Señor porque Dios nos escucha. Y lo estaba alabando. Todavía no había salido del problema que tenía. Pero ya él estaba alabando al Señor porque sabía que el Señor lo había librado. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros en tiempos de duelo? ¿Qué debemos hacer nosotros cuando llega la pérdida? ¿Y qué es lo que hace Dios? Vamos a estar viendo estas dos cosas. Porque sí, Dios nos restaura con su gracia y su compasión porque Dios es bueno y Dios nos ama. Y cuando pasamos por la inevitable angustia, Dios nos sostiene y Dios nos restaura después de la pérdida. Pero ¿cómo lo hace? ¿Qué hace Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios que hace todas estas cosas? ¿Qué debemos hacer nosotros en tiempo de angustia? Me encanta la palabra del Señor porque es práctica y me gusta hablar de lo que podemos hacer. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces en tiempo de duelo? ¿Qué puedes tú descubrir ahí? Dice, amo a Jehová pues ha oído mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Nosotros tenemos que acudir a Dios y no alejarnos de Dios. Yo he visto en mis pocos años de cristiana,
he visto estas dos actitudes. He visto y he experimentado yo esas dos actitudes ante la pérdida. He visto personas que se han acercado a Dios y han recibido el consuelo, el sostén, la restauración. He visto personas que han culpado a Dios y le han dado la espalda y han terminado en la miseria espiritualmente hablando, en el dolor, en la angustia, en la amargura permanente. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos cuando estamos enfrentando el duelo? Acudir a Dios. Acudir a Él desesperadamente. Otra cosa que no hace el cristiano es negar las circunstancias. No podemos negar las circunstancias. Hay una parte del proceso de duelo que es la negación. Y es normal. Pero una vez que ya pasa, tiene que pasar. Uno tiene que enfrentar la realidad y decir, bueno, Señor, aquí estoy pasando por esto. No está la persona a mi lado, no está, pero tú estás conmigo. Estoy pensando ahora en el divorcio. Esta relación se rompió, que también es algo bien doloroso. Se rompió, ya, no tiene vuelta atrás, pero tú estás conmigo. Y hay otras situaciones que quizás tú puedas pensar. Si estás aquí y pensaste otra situación dolorosa, dímela. Y si estás en el internet la puedes escribir. Pero sí hay ciertas cosas que vienen a nuestra vida, que es como un tren que nos cae, un tren que nos choca. Y a veces es una cosa detrás de la otra. Y nosotros en la Biblia encontramos lo que podemos hacer. Nosotros en Dios encontramos todo lo que necesitamos. Nosotros en el Señor podemos decir que vamos a ser restaurados y podemos confiar. Dios es bueno, Dios es grande y Dios es fiel. Fiel a sus promesas y Él lo ha prometido y lo va a cumplir. O sea, el cristiano número 1 acude a Dios. Número 2, no niega sus circunstancias ni culpa a Dios. Y número 3, clama. Dice, entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, Jehová, libra mi alma. No importa lo que estés pasando, no importa si fue culpa tuya o no. Ven al Señor, dile al Señor, clama al Señor por ayuda, porque Dios nos restaura con su gracia y su compasión. Dios es bueno. No te apartes de Él. Todo lo que necesitamos está en Él. No lo culpes a Él. Todo lo que necesitamos está en Él. ¿Qué hace Dios? Dios escucha. Dios escucha, tú puedes estar seguro de eso. La palabra del Señor dice que el que lo busca lo encuentra. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe. El que busca encuentra. Y el que llama se le abrirá. Entonces, el Señor escucha. Esta es la experiencia de muchos de nosotros aquí. Esta es la experiencia de muchos de los que nos están viendo. Es la experiencia del salmista. Clama a Dios porque Él nos escucha. Seguimos adelante. Los versículos del 5 al 9. Fíjate en cómo habla de Dios en estos versículos. Dice, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Voy con la otra versión. Versículos del 5 al 9. Mi Dios es justo y compasivo. Es un Dios tierno y cariñoso, que protege a los indefensos. Yo no tenía quien me defendiera y Él vino a mi ayuda. Dios mío, tú has sido bueno conmigo. Ya puedo dormir tranquilo. Me libraste de la muerte, me secaste las lágrimas y no me dejaste caer. Mientras tenga yo vida, siempre te obedeceré. Qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Muchas veces en estas situaciones uno siente que no hay quien te ayude.
Y a veces es verdad, no hay quien te ayude. Porque ¿quién? ¿Con qué palabras? ¿Con qué medicamento? ¿Con qué cosa puede aliviar el dolor de una pérdida? No hay nada que pueda aliviar el dolor de una pérdida. No hay nada. Únicamente la gracia, la misericordia de Dios, que yo a veces lo comparo como con un bálsamo, así, que tú te aplicas, como algo que tú te aplicas y te refresca, como algo que sana tus heridas, que te alivia tu dolor. Eso únicamente lo hace nuestro Dios. Y nosotros los cristianos tenemos que estar claros de eso. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Ya habíamos dicho clamar, pero según yo veo acá, clamar para que Dios nos dé su paz en medio de la tormenta. Dice aquí, vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Quiere decir, tranquilízate. Diríamos en estos tiempos, tranquilo. Dios tiene el control. Está diciéndose el salmista a sí mismo, tranquilo, que ya Dios escuchó mi oración. Otra cosa que haríamos, que debemos hacer los cristianos, repasa, recuerda el carácter de Dios, o sea, cómo es Dios. El salmista empieza diciendo, clemente es Jehová. Yo busqué clemente para traerle varios sinónimos y dice, y la maestra de español que hay aquí, que me corrija si estoy mal, benigno, piadoso, bondadoso, apacible, dulce, afable, manso. Todo eso son sinónimos de clemente. Ese es nuestro Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Dice que es justo y que es misericordioso. ¿Sabe qué es la misericordia? Yo puedo buscar ahora mismo aquí, te puedo leer todo un concepto de lo que es la misericordia, de lo que es la gracia, pero la mejor manera que yo lo entendí fue en unos dibujos animados que vimos cuando Melanie era pequeñita, que era sobre los vegetales, estos que eran animados cristianos. Y entonces nunca se me olvidó, porque una vez ahí dijeron que la misericordia es cuando Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Dios tiene misericordia de nosotros, porque a pesar de que nosotros merecemos que no escuche nuestra oración, que no nos consuele, que no haga nada de esto. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos buenas actitudes, porque hemos pecado. A pesar de eso, Dios no nos da su espalda, que es lo que nosotros merecemos. Eso es tener misericordia. Los alumnos de mi clase saben lo que nosotros nos merecemos, porque yo lo repito cada vez. Pero como que hay personas que no son de mi clase normal, yo lo voy a decir, nosotros nos merecemos todo lo peor. Por pecadores, malos y sinvergüenzas que somos, nos merecemos el infierno, no nos merecemos el perdón de Dios, no nos merecemos el amor de Dios. Pero todo lo que no nos merecemos, Dios no nos lo da porque Él tiene misericordia de nosotros. Por su grandeza, por lo grande de su misericordia, Dios no nos da lo que nosotros nos merecemos ahora mismo. Sin embargo, en su gracia nos da lo que no merecemos. El perdón no lo merecemos, pero nos lo da. La salvación no la merecemos, pero nos la da. El consuelo, la restauración, todo eso Dios nos lo da por su gracia. Entonces, repasa el carácter de Dios. Dios no es el viejito que está con el látigo para darte cada vez que te equivocas. Dios disciplina, porque la Biblia dice que Dios al que ama disciplina. Pero cuando tú estás en medio de ese proceso de duelo, ven al Señor con humildad, con un corazón arrepentido y ven, llámalo, busca ayuda, clama al Señor. Y puedes estar seguro 100% de que Dios te va a responder, que Dios te va a ayudar, que Dios te va a sostener, que te va a dar fuerza. Pueden decir aquí, ¿ha pasado eso con alguno de ustedes? Digan sí o no, porque para que los escuchen. En su misericordia. Yo he sido restaurada por el Señor. En su gracia y en su misericordia.
Porque Dios es bueno. Cuando uno recuerda quién es el Dios en quien ha creído, eso te ayuda en muchas cosas. Una de ellas te ayuda a aumentar tu fe, que se explota tu fe. Y en otra te ayuda a confiar un poco más en Él, en su restauración, que es lo que estás necesitando en ese momento, porque estás en medio de un proceso de duelo, que es normal, porque tuviste una pérdida y eres un ser humano. Número 5. Practica sus promesas. Estamos pensando en lo que debe hacer el cristiano en medio del proceso de duelo. Practica sus promesas. Seguro que sabes muchas promesas del Señor. Bueno, ponlas en práctica. Yo voy a salir de esto porque mi Dios es fiel. Ahora tengo miedo, pero Dios prometió estar conmigo. Y Él lo va a cumplir. Entonces, es un buen tiempo para apropiarte, hacer tuyas, practicar y creer las promesas del Señor. Este periodo de duelo. ¿Qué hace Dios? Pensando en este pasaje. Cuando tú le buscas, cuando tú te rindes, cuando tú vas, clamas, buscas ayuda, cuando tú no le das la espalda, no lo niegas, no lo culpas, cuando tú haces todo lo que tienes que hacer como cristiano, en medio del duelo, ¿qué hace Dios? Ya vimos que Dios escucha. Pero según este pasaje, Dios guarda, o sea, Dios cuida a las personas. Dice, Dios guarda a los sencillos. ¿Sabes por qué dice Dios guarda a los sencillos? En su misericordia a veces Dios lo hace. Pero si tú crees que tú no necesitas la ayuda de Dios, ¿por qué Dios tendría que ayudar? ¿O por qué tendría que ayudar? Sin embargo, si tú vienes con un corazón, Señor, no puedo. Señor, ayúdame. Señor, guárdame porque estoy en peligro y no puedo resolver esto. Ahí viene la ayuda del Señor. Y Dios te guarda. Dios guarda a los sencillos. Dios salva. Dios te hace bien. Dios te da la paz que necesitas. Todo eso está en el pasaje ese que acabamos de leer. ¿Puedes tú pensar ahora mismo en una ocasión en la que clamaste a Dios y Él te respondió? La semana pasada, no voy a contar la historia porque es una historia de mi trabajo que involucra a varias personas y entonces no quiero contar la historia, pero yo estaba en medio de una situación muy fea y muy difícil. Y ahí mismo, uno de mis compañeros de trabajo por allá dijo, ay Señor, oye, yo me acordé del Señor, hasta ese momento no me había acordado. Ahí mismo, en medio de aquello que estaba formado ahí, yo clamé al Señor. Un telegrama como el de Jeremías. No fue una oración larga ni nada. Señor, ayúdame. Señor, sácame de esto. Señor, líbrame. No habían pasado 15 minutos. El Señor me respondió esa oración. Ese clamor, esa súplica. Porque Dios escucha. Ayer yo fui a hacer una diligencia que se tornó difícil. Y estando en uno de los lugares que tenía que ir, clamé al Señor. Señor, no tengo mucho tiempo. Necesito resolver esto, ayúdanos. Inmediatamente el Señor me puso el lugar donde teníamos que ir en la mente. Fui a ese lugar y le dije a la persona que estaba conmigo, aquí nosotros vamos a resolver la situación. Y resolvimos la situación ahí. Dios, tú clamas, Dios te escucha, Dios te responde. ¿Puedes recordar tú alguna situación en la que clamaste y Dios te respondió? Seguimos, que ya nos queda poco tiempo. Este tiempo se va volando. Salmo 116, versículo del 15 al 17. He escuchado muchas veces, sobre todo versículo 15, en los funerales y esas cosas por ahí. Voy a leer para ustedes, la Reina Valera dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová.
Lo voy a leer en la otra traducción. Del 15 al 17. Dios nuestro, a ti te duele ver morir a la gente que te ama. Líbrame de la muerte, pues estoy a tu servicio. Llevaré hasta tu altar una ofrenda de gratitud y oraré en tu nombre. Es el 17. Sí. Dice que preciosa es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Los santos de Dios no son los ídolos. Esos no son santos. Esos son ídolos. Son muñecos. Los santos de Dios somos nosotros. ¿Quiénes? Los que hemos sido apartados por Él. Para Él. Dios es santo, 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 porque Dios está apartado del pecado. Nosotros somos santos porque Dios, a través de Jesucristo, nos ha apartado para Él. Y estamos apartados también del pecado. Aunque todavía nos afecta mucho. Pero un día seremos perfectos cuando Jesucristo venga y complete su obra. Dice que la muerte nuestra es preciosa ante los ojos de Dios. Nosotros somos preciosos ante los ojos de Dios mientras vivimos, y después que muramos también seguimos siendo preciosos ante los ojos de Dios. ¿Conoces algún cristiano que sirve de inspiración después de haber muerto? Yo sí conozco varios. En esta iglesia puedo mencionar a Umbelina, por ejemplo. En esta iglesia puedo mencionar a Isaurita, sí, fresquito así. La muñequita. Muchas personas, muchas personas que se han ido con el Señor, pero que por lo menos en mí han dejado admiración, inspiración. Pensando solamente en esta iglesia, pensando en otras iglesias, por favor. Pero sí, esta frase de estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, nos consuela, sabiendo que si perdemos a un hermano en la fe, sea familiar o no, porque si tú se muere tu esposo, es tu familia, es tu esposo, pero también es tu hermano en la fe, ese es cristiano. Sabiendo que si perdemos a un hermano en la fe, este ha sido bien recibido ante el trono de Dios. El doliente declara que la muerte del fiel es estimada, es preciosa, es de gran valor ante los ojos de Dios. A la luz de la bondad inmerecida de Dios, el doliente pone a un lado su dolor y se declara, ¿qué cosa? Dice, oh Jehová, ciertamente yo soy, ¿qué? Tu siervo. Tu esclavo. La palabra esclavo no nos gusta, pero cuando tú ves por la Biblia, lo que quiere decir es el esclavo. Y quiero que sepa un paréntesis, si tú no eres esclavo de Dios, eres esclavo del otro sinvergüenza. Así que vamos a ver a quién va a decidir. ¿Y cómo no hacerlo? ¿Cómo no ser esclavo de ese Dios? Ese Dios que en medio del duelo nos restaura con su gracia y su compasión. Ese Dios que cuando clamamos desesperadamente, ahí está y responde a nuestro clamor. ¿Cómo no? ¿Cómo no ser su esclavo? ¿Cómo no ser su siervo? ¿Verdad? Voy a terminar con esto porque ya se acabó el tiempo. ¿Has considerado la posibilidad de aliviar tu duelo poniéndote a trabajar para el reino de Dios? Mi esposo siempre cuenta la historia de una de sus tías que perdió a su mamá, ¿verdad? Que vivía con ella, pero su tía pasó el duelo y decidió trabajar para el Señor y superar su pérdida. Y visitaba a los enfermos, visitaba a los ancianitos, les leía la Biblia, les cantaba. Yo siempre recuerdo esa historia que él hace. Esta sierva de Dios decidió emplear su tiempo sirviendo al Señor porque ella experimentó la restauración de Dios en el medio de duelo por su gracia y su compasión. Experimentó eso y no podía hacer otra cosa. Cuando tú experimentas eso, tú no puedes hacer otra cosa que servir al Altísimo y emplear tu tiempo en eso. No hay nada más importante.
en uno de los momentos más difíciles que yo pasé, que fue el divorcio. Lo que más me ayudó a mí a superar eso fue volcarme así a servir al Señor. Eso. Porque yo entendía que Dios me había restaurado, que Dios me estaba restaurando, que Dios me estaba consolando y yo no podía hacer otra cosa que servir al Señor. Y nada me daba más placer, más paz que servir a Dios, que me estaba ayudando en ese momento difícil. Entonces, yo no sé lo que está pasando ahora, pero si tú estás en medio de un proceso de duelo, si la pérdida ha sido grande, pequeña, haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer, que ya lo hemos hablado aquí. Clama al Señor. Voy a repetir y ya con esto voy a terminar. Acude a Dios. No niegues las circunstancias ni culpes a Dios. Clama a Él. Clama a Dios por su paz en medio de la tormenta. Repasa el carácter de Dios. Recuerda ahí en tu mente cómo es Dios realmente. Alábalo, confiesa su bondad, practica sus promesas y entrégate a servirlo a Él. Entrégate a servirlo a Él. Que el Señor nos bendiga, el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude a ser fieles y a cuando venga este momento, cuando llegue, hacer lo que tenemos que hacer, porque Dios escucha, Dios salva, Dios restaura, Dios levanta a sus santos, ¿verdad? Dios nos restaura con su gracia y su compasión. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, Señor, es eficaz. Gracias porque en ella podemos encontrar todo lo que nosotros necesitamos, todos los consejos que necesitamos, todo el aliento que necesitamos para poder seguir adelante en esta vida tan difícil. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos. Mira si alguno de los que ha participado hoy está pasando por este tiempo difícil de la pérdida, del duelo. Oh, Señor, sosténlo donde quiera que esté. Ayúdales, Padre. Y permite que un día pueda salir de esto victorioso y clamando y alabándote a ti, diciendo que tú lo restauraste por tu gracia, por tu misericordia, porque eres un Dios compasivo, un Dios bueno. Te lo estamos rogando en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.